Evangelio de hoy viernes 31 de enero del 2024. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 4, versículo 26 al 34. En aquel tiempo, Jesús decía al gentío: El reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿Con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña. Pero después de sembrada crece. Se hace más alta que las demás hortalizas. Y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas. Pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús nos habla del reino de Dios con imágenes sencillas pero poderosas. En esta ocasión, nos presenta dos parábolas. La del grano que crece en secreto y la del grano de mostaza. Ambas nos invitan a reflexionar sobre la manera en que Dios actúa en el mundo. Y en nuestra vida, a menudo de una forma silenciosa, pero con una eficacia imparable. El reino de Dios no se edifica con la fuerza del ser humano, sino con el poder de Dios. En la primera parábola, Jesús compara el reino con una semilla sembrada en la tierra. El sembrador hace su parte, pero el crecimiento es un misterio que no depende de él. La semilla brota, crece y da fruto sin que el hombre sepa cómo. Esto nos recuerda que, aunque debemos colaborar con Dios, la obra no es nuestra, sino suya. Muchas veces, queremos ver resultados inmediatos en nuestra vida de fe, en nuestra evangelización o en servicio nuestro a los demás. Sin embargo, el Evangelio nos enseña que el crecimiento del reino sigue un proceso, que no podemos acelerar a nuestra conveniencia. Debemos aprender a confiar y a esperar, sabiendo que Dios es quien hace crecer su obra en el tiempo adecuado. Es fácil caer en la tentación del desánimo cuando no vemos cambios rápidos en nosotros o en las personas a nuestro alrededor. Podemos sentir que nuestros esfuerzos son inútiles, que nuestra oración no da fruto, o que el bien que intentamos hacer no marca la diferencia. Pero Jesús nos dice que la semilla está creciendo, aunque no lo percibimos. Su reino avanza, incluso en medio de la oscuridad y la incertidumbre. La segunda parábola nos habla del grano de mostaza. Una semilla diminuta que, al crecer, se convierte en un árbol grande donde los pájaros pueden anidar. Con esta imagen, Jesús nos enseña que el reino de Dios no se impone con grandeza y poder humano, sino que comienza de manera humilde y pequeña. Lo mismo ocurre con nuestra fe y con la acción de Dios en nuestra vida. A veces, queremos que nuestra fe sea fuerte de inmediato, que nuestra espiritualidad esté completamente desarrollada sin pasar por un proceso de maduración. Pero Jesús nos recuerda que todo comienza con algo pequeño. Basta una semilla de fe, una pequeña apertura del corazón, para que Dios haga maravillas. Esta parábola también nos invita a reflexionar sobre cómo Dios elige lo pequeño y lo humilde para manifestar su grandeza. No son los poderosos del mundo los que construyen el reino de Dios,
sino aquellos que, con sencillez, se dejan moldear por Él. María, la humilde sierva del Señor. Es un claro ejemplo de cómo Dios actúa a través de los pequeños. El reino de Dios no es una realidad lejana o abstracta. Es una presencia viva que crece en el mundo y en cada uno de nosotros. Cada gesto de amor, cada acto de perdón, cada palabra de aliento es una semilla que contribuye al crecimiento de ese reino. No siempre veremos los frutos de inmediato, pero podemos estar seguros de que Dios está obrando. Jesús nos llama a ser sembradores de esperanza, a confiar en su obra y a no medir el éxito con criterios humanos. En un mundo que busca lo inmediato y lo espectacular, el Evangelio nos invita a la paciencia y a la confianza en Dios. El crecimiento del reino es muchas veces imperceptible. Pero eso no significa que no sea real. Dios está actuando en las almas, en las familias, en las comunidades, incluso cuando no lo vemos. Nuestra misión es seguir sembrando fidelidad y dejar los resultados en sus manos. En nuestra vida personal, podemos aplicar esta enseñanza al crecimiento de nuestras virtudes, a nuestro camino de conversión y a nuestra relación con Dios. No nos volvemos santos de la noche a la mañana. Pero si cultivamos nuestra fe cada día con pequeños gestos, Dios se encargará del crecimiento. También podemos pensar en nuestra misión como iglesia. A veces, el mundo nos hace creer que el mensaje del Evangelio no tiene impacto, que es irrelevante o que está perdiendo fuerza. Pero la historia nos demuestra que el reino de Dios nunca deja de crecer, incluso en tiempos difíciles. El ejemplo de los santos nos confirma esta verdad. Muchos de ellos comenzaron con pequeñas acciones, con un sí a Dios en lo cotidiano, y con el tiempo, su testimonio transformó vidas, comunidades e incluso la historia. Lo que parecía insignificante se convirtió en algo grandioso. Cada uno de nosotros tiene la misión de ser tierra fértil para la palabra de Dios. No podemos hacer que la semilla crezca con nuestras propias fuerzas. Pero sí podemos preparar el terreno, quitar las piedras, regar con la oración y abrir nuestro corazón a la gracia divina. Dios nos invita a confiar en su obra, a no desesperarnos cuando no vemos cambios inmediatos y a perseverar con fe. Aunque a veces parezca que el mal avanza y que el bien es pequeño, la realidad es que el reino de Dios sigue creciendo, con fuerza y en silencio. El grano de mostaza nos recuerda que lo importante no es la grandeza aparente, sino la fidelidad en lo pequeño. Cada palabra de aliento, cada obra de misericordia, cada oración sincera es una semilla que Dios hace germinar a su tiempo. No debemos caer en la trampa del activismo desmedido, creyendo que todo depende de nosotros. Jesús nos muestra que la clave está en confiar en Dios y en hacer nuestra parte con amor y constancia. El reino de Dios crece en formas que a menudo no podemos ver ni entender de inmediato. La paciencia es clave en la vida del cristiano, porque nuestra visión es limitada y el tiempo de Dios no es el nuestro. A veces sembramos con lágrimas, con esfuerzos silenciosos, con sacrificios ocultos que nadie parece notar. Pero Dios sí los ve. Y en su sabiduría perfecta, permite que esas semillas germinen en el momento oportuno. No debemos caer en la desesperanza cuando nos parece que nada cambia, cuando sentimos que el bien es pequeño en comparación con la inmensidad del mal. Dios es quien sostiene la historia y quien lleva adelante su plan de salvación, aunque nosotros solo veamos una parte del mosaico. El hecho de que el reino de Dios crece en secreto no significa que sea pasivo.
Al contrario, su crecimiento es dinámico, lleno de vida y de transformación. Jesús nos muestra que su reino no es como los reinos del mundo, donde la fuerza y el poder imponen su dominio. Aquí, la verdadera grandeza está en la humildad, en la pequeñez, en la confianza absoluta en Dios. Muchas veces queremos resultados inmediatos y visibles. Pero Dios actúa en profundidad, donde no podemos ver. Lo importante es perseverar, seguir sembrando, seguir confiando. La imagen del grano de mostaza nos invita a reflexionar sobre la paradoja del reino. Lo que parece insignificante a los ojos del mundo puede ser lo más valioso para Dios. ¿Cuántas veces despreciamos las cosas pequeñas? Una sonrisa, una palabra amable, un acto de generosidad, un momento de oración. Pensamos que no tienen importancia. Pero son semillas que Dios puede convertir en árboles frondosos. Nunca sabemos cómo una pequeña acción puede transformar la vida de alguien. El mundo nos enseña a valorar lo grande, lo espectacular, lo inmediato. Pero el Evangelio nos invita a mirar con otros ojos. Dios elige lo pequeño para manifestar su gloria. Así lo hizo con María, una joven desconocida de Nazaret. Con los apóstoles, simples pescadores. Con tantos santos que comenzaron con pequeños actos de amor. La semilla del reino puede parecer insignificante, pero tiene dentro de sí un poder transformador, que solo Dios puede hacer crecer. En nuestra vida personal, podemos aplicar esta enseñanza de muchas maneras. A veces queremos cambios inmediatos en nuestra vida espiritual. Pero el crecimiento en la fe es un proceso. No nos hacemos santos de la noche a la mañana. La conversión es un camino, una transformación, que Dios realiza poco a poco en nuestro interior. Cada vez que oramos, que confiamos, que damos un paso hacia el bien, estamos permitiendo que la semilla de su reino eche raíces en nosotros. También en la Iglesia vemos este principio en acción. A lo largo de la historia, el cristianismo ha crecido no por imposición ni por estrategias humanas, sino por la acción silenciosa del Espíritu Santo. Las grandes revoluciones espirituales han comenzado con pequeños grupos de personas llenas de fe, con comunidades que vivían el Evangelio con radicalidad. Lo que parecía insignificante terminó transformando el mundo. Es fácil caer en la impaciencia cuando no vemos resultados inmediatos. Nos preguntamos por qué Dios tarda. ¿Por qué no responde a nuestras oraciones de la manera que esperamos? Pero Él nos invita a confiar. Su reino no avanza según nuestra lógica humana, sino según su plan perfecto. Nuestra misión es seguir sembrando, aun cuando no veamos el fruto. El grano de mostaza también nos recuerda que el reino de Dios es un lugar de acogida. Jesús dice que, cuando crece, las aves del cielo vienen a anidar en sus ramas. Esto significa que el reino está abierto para todos. Que en Dios hay espacio para cada persona, sin importar su historia, su pasado o su fragilidad. La Iglesia está llamada a ser ese árbol que acoge, que protege, que ofrece refugio a quienes lo necesitan. El desafío para nosotros es vivir como verdaderos testigos del reino. No basta con saber que Dios actúa. Debemos dejarnos transformar por su acción. Debemos ser tierra fértil, corazones abiertos donde la semilla de su palabra pueda crecer. Cada uno de nosotros está llamado a ser un signo visible del amor de Dios en el mundo. El proceso de crecimiento del reino nos enseña algo fundamental. La fe no es solo un sentimiento, sino una entrega confiada a Dios. Creer es caminar en la oscuridad,
confiando en que la luz vendrá. Es sembrar sin saber cuándo veremos la cosecha. Es amar sin esperar recompensa inmediata. El reino de Dios es un misterio que nos sobrepasa, pero que nos llena de esperanza. Aunque a veces parezca que el mal es más fuerte, la realidad es que Dios ya ha vencido. Su reino crece, en silencio, en lo oculto, pero con una fuerza imparable. Nuestra tarea es colaborar con Él, ser instrumentos en sus manos. Permitirle que actúe en nuestra vida. Jesús nos da estas parábolas para que no perdamos la esperanza. Para que aprendamos a mirar con los ojos de la fe. No importa cuán pequeña sea nuestra fe, si la ponemos en sus manos, Él hará maravillas. No importa cuán insignificantes parezcan nuestros esfuerzos. Si los ofrecemos con amor, serán fecundas. El crecimiento del reino de Dios no se mide con los criterios humanos de éxito y poder. En un mundo donde se valora la rapidez, la eficiencia y los resultados tangibles, la lógica del reino nos descoloca. Dios obra en la lentitud, en la paciencia, en lo que parece insignificante. Su acción es como la de un agricultor que siembra y espera, confiando en que la semilla crecerá en su debido tiempo. Esta realidad nos desafía a cambiar nuestra mentalidad y a vivir con una fe más profunda, que no se desanime cuando los frutos no son inmediatos. Nuestra vida espiritual es como esa semilla. A veces queremos alcanzar la madurez en la fe de un momento a otro, sin darnos cuenta de que el crecimiento requiere tiempo, pruebas y perseverancia. No podemos forzar el proceso, pero sí podemos disponernos para que Dios actúe en nosotros. Cada oración, cada sacrificio, cada pequeño acto de amor es una semilla que Dios hace germinar en su tiempo. La clave está en confiar y no desesperarse cuando nos parece que nada cambia. Dios está obrando en lo oculto, en lo profundo de nuestra alma, aunque no lo percibamos. El reino de Dios es también una realidad comunitaria. No crecemos solos, sino en relación con los demás. Así como el árbol del grano de mostaza da cobijo a las aves, también nosotros estamos llamados a ser un espacio de acogida para quienes nos rodean. En una sociedad marcada por el individualismo y la indiferencia, la iglesia debe ser un refugio donde las personas encuentren consuelo, esperanza y sentido. No basta con preocuparnos por nuestro propio crecimiento espiritual. Debemos ayudar a otros a crecer, a encontrar su camino en Dios. Jesús nos invita a mirar más allá de las apariencias. A menudo juzgamos la realidad desde una perspectiva superficial, midiendo el éxito según criterios materiales. Pero el reino de Dios no se mide en números ni en grandeza visible. Su poder está en la transformación silenciosa de los corazones, en la obra oculta del Espíritu Santo. A veces creemos que nuestros esfuerzos no tienen impacto, que nuestras oraciones son en vano. Sin embargo, Dios nunca deja sin fruto lo que se le ofrece con amor sincero. La parábola del grano de mostaza nos recuerda que Dios tiene un plan mayor de lo que podemos imaginar. Él no actúa de manera apresurada ni siguiendo nuestras expectativas, sino según su sabiduría infinita. ¿Cuántas veces hemos sentido que una situación no tiene salida? Que nuestros esfuerzos son inútiles, que el mal parece más fuerte. Sin embargo, Dios nos pide confiar, seguir sembrando, seguir creyendo. Porque su reino avanza, aunque no lo veamos. Aunque parezca oculto, aunque el mundo insista en lo contrario. Cuando Jesús compara el reino con la semilla, nos está enseñando que Dios ama lo pequeño, lo sencillo, lo humilde.
Esto nos da esperanza, porque muchas veces nos sentimos frágiles, insuficientes, incapaces. Pero Dios nos elige precisamente en nuestra pequeña. No necesitamos ser perfectos ni extraordinarios para ser parte de su obra. Basta con entregarnos con sinceridad, con abrir nuestro corazón a su gracia. Con hacer lo mejor que podemos en nuestro día a día. Esta enseñanza de Jesús también nos llama a la paciencia. Vivimos en una época donde todo es instantáneo. Donde queremos resultados inmediatos. Pero el reino de Dios no funciona así. Crece en el tiempo de Dios, no en el nuestro. A veces sembramos y no vemos el fruto. Pero eso no significa que la semilla haya sido en vano. Quizás otros serán los que cosechen lo que nosotros hemos sembrado. Lo importante es ser fieles y confiar en que Dios hará su obra. La imagen del árbol que da refugio. A las aves es un recordatorio de que nuestra fe no es solo para nosotros, sino para los demás. Un cristiano maduro no vive su fe de manera egoísta, sino que se convierte en un signo de esperanza para quienes lo rodean. Nuestra vida debe reflejar la luz de Cristo, para que otros puedan encontrar en nosotros un testimonio auténtico de su amor. No necesitamos hacer grandes cosas. Basta con vivir el Evangelio con coherencia, con humildad, con amor sincero. El reino de Dios crece en lo oculto, pero su impacto es real. A lo largo de la historia, hemos visto cómo pequeñas han transformado el mundo. Un gesto de bondad puede cambiar la vida de alguien. Una palabra de aliento puede encender la esperanza en un corazón apagado. No subestimemos el poder de lo pequeño. En manos de Dios. Lo que parece insignificante puede convertirse en una gran obra de salvación. También es importante recordar que somos responsables de cuidar el crecimiento del reino en nosotros. No basta con recibir la semilla, debemos nutrirla con oración, con sacramentos, con vida en comunidad. La fe no es estática, sino un proceso continuo de transformación. Si descuidamos nuestra relación con Dios, la semilla puede marchar. Por eso, Jesús nos llama a estar atentos. A cuidar nuestra vida espiritual. A permanecer en Él como los sarmientos en la vid. En nuestra sociedad, muchas veces se ridiculiza la fe. Se desprecia lo espiritual, se busca solo el éxito material. Pero el Evangelio nos invita a una perspectiva diferente. Lo más valioso no es lo que el mundo exalta, sino lo que Dios considera importante. Amar, servir, perdonar, confiar. Estas son las semillas que realmente tienen valor eterno. Aunque el mundo no las reconoce, en el reino de Dios son la base de todo. Jesús nos enseña que el reino de Dios es una realidad viva, en constante crecimiento. No podemos quedarnos pasivos, esperando que otros hagan el trabajo. Cada uno de nosotros tiene una misión en este reino. Cada acción, por pequeña que sea, contribuye a su expansión. No importa si no vemos los resultados de inmediato. Lo importante es ser fieles a lo que Dios nos ha confiado. La historia de la Iglesia es una prueba de esta verdad. Empezó con un pequeño grupo de discípulos, con personas sencillas, sin poder ni influencia. Pero la semilla que Jesús plantó en sus corazones creció hasta dar fruto en toda la humanidad. Hoy, somos parte de esa misma historia. Somos llamados a seguir sembrando. A seguir confiando, a seguir creyendo en el poder transformador del Evangelio. El reino de Dios es un misterio que nos supera, pero en el que estamos llamados a participar. No es solo una realidad futura, sino algo que ya está en medio de nosotros. Cada vez que elegimos el amor sobre el egoísmo,
La esperanza sobre la desesperación. La fe sobre la duda, estamos haciendo crecer ese reino. Que nunca nos desanimemos, que sigamos sembrando con alegría. Sabiendo que Dios es fiel y que su obra nunca se detiene. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones. Para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.